Muy buenas, gente. Este es un episodio más de nuestro podcast, el podcast más feliz del mundo. Aquí estamos con Jimena Madrigal, con Saúl Calderón, porque el día de hoy vamos a estar dialogando sobre lo que es el impacto de la tecnología en el ambiente económico, en el ambiente laboral y efectivamente también en el pensamiento humano como tal. Como ustedes saben, nosotros hacemos un ejercicio de realizar distintas conversaciones, hemos estado innovando siempre el trabajo elaborado y este apartado es un apartado de estar trayendo personas expertas en ciertos temas para dialogar con ellos y llegar a síntesis de ciertos tipos de conclusiones, ¿no? Bueno, agradecerle demasiado a Saúl la invitación. Hemos intentado realizar este episodio ya varios tiempo atrás. Las disculpas por no haberse elaborado en ese momento, pero aquí estamos ya, ¿no? Entonces, bueno, Saúl tiene un bachillerato en ciencias de la computación de la Universidad de Costa Rica, tiene un máster también y tiene un doctorado, ¿no? Y lo que yo estoy viendo aquí es que él lo hace en tiempo récord, digamos. Él no se queda. No hay un año que él no esté estudiando y que le falten materias. Él todo lo hace de esa manera. Entonces, lo contacté, lo trajimos acá, también porque somos gente de pensamiento crítico. Es importante, no es lo mismo traer gente que estudie mucho o que llegue a muchos lugares sin siquiera tener esa semillita de criticidad al respecto de las cosas. Entonces, traemos a Saúl porque es un especialista en la cuestión computacional como tal y una persona crítica. Entonces, por eso es que es importante estos espacios, no solo con gente que sepa mucho de las cosas, sino que también las piense y las repiense y las vuelva a pensar. De modo que le doy un pase a Saúl en este momento como para que se presente y demás, como que si fuera tipo escuelita. Y el tema que queremos desarrollar, como les digo, va a ir direccionado desde dos vertientes en este programa. Uno va a ser una noticia que es algo viejita, sin embargo, tuvo resonancia en las últimas semanas y fue importante de modo por ello dar una vuelta y volverla a ver, que es en relación a que Costa Rica va a ser uno de los primeros socios comerciales, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos en la producción de microchips. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una alta dependencia, un 60% de los microchips importados de los Estados Unidos vienen de Asia. Y ya sabemos que Asia es una región no controlada aún todavía, o no lo será, quién sabe, por los Estados Unidos. De modo que un movimiento estratégico es dejar esa dependencia al sector asiático que no es amigo de Estados Unidos y venirse para acá, en este caso para Costa Rica, que más que un amigo, porque un amigo es en condiciones de equivalencia, somos, como por decirlo así, una región subordinada al respecto. De modo que, como les digo, la iniciativa de esto es dialogar sobre esa noticia, sobre qué importancia o qué impactos tienen esos microchips para Costa Rica, qué implicaciones en el mercado laboral o qué afectaciones tiene la tecnología en Costa Rica. Y eso es lo que vamos a desarrollar hasta el momento. Entonces le doy el pase a Saúl para que se presente y demás, y para que abordemos al menos el primer punto, que es esta ruta de microchips para Costa Rica y cómo esta ruta va a impactar de forma positiva o negativa al país, ¿no? Entonces, ahí te la dejo, amigo. Bueno, muchísimas gracias Jimena y Pablo por la invitación. Pues sí, mi nombre es Saúl Calderón, en este momento soy profesor del Tecnológico y ya tengo 10 años de ser tanto profesor como investigador. También he trabajado en la industria, en distintas empresas, eh, y bueno, sobre todo me interesa mucho todo este tipo de discusiones que tienen que ver con pues cómo desarrollar el país, cómo desarrollar la región de forma inclusiva, de forma sostenible, democrática. Que bueno, eso es como bien dice Pablo, una discusión que a veces los académicos rehuimos, ¿no? A veces a muchos académicos les gusta estar en la comodidad de su área, eh, generando pues sí conocimiento, pero un conocimiento que si no se discute todo lo de fondo anterior, pues va a tener muy poco impacto en el contexto de la sociedad donde se desarrolla, ¿no? Entonces, siempre ese ha sido mi interés y por eso
siempre me ha gustado la academia porque creo que la academia es un espacio donde se pueden dar muchas discusiones con argumentos, que ahora parece que los argumentos es algo a lo que los políticos son alérgicos, ¿verdad? Los hechos, los datos, los argumentos. Uno ve el periódico y observa las posiciones de distintos partidos, etcétera, gobiernos, y es prácticamente, digamos así, imposible encontrar en qué datos, en qué, digámoslo así, hipótesis, ¿verdad?, basadas en evidencia, se sostienen esas teorías, ¿verdad?, y esas ideas que llevan adelante. Entonces, hay toda una discusión que hacer y la academia creo que es un buen espacio también desde donde deben hacerse, aunque tal vez no se han hecho tradicionalmente. No, muchísimas gracias por eso. Yo para contribuir ahí la primera intervención del podcast, no, agradecerte también el que hayas aceptado la invitación. No siempre se puede tener a profesores, digamos, de tal envergadura. Entonces, no, muchísimas gracias. A mí me interesaría muchísimo que empezáramos a hablar por ese lado, ¿verdad? Como, bueno, nosotros normalmente hablamos de geopolítica, pero en efecto pues se entremezcla de perfectamente con este tema precisamente porque estamos como en el foco, ¿no? En este momento de este cambio. Por ejemplo, he visto que hasta Diego Rusarín se ha referido a ello. Por ejemplo, cuando menciona cómo Costa Rica puede ser, ¿cómo se llama?, la aliada de Estados Unidos y la protegida de Estados Unidos en la región por el tema de los microchips, ¿verdad? De cómo de alguna manera eso puede contribuir a quitarle la hegemonía tecnológica, o no sé si la hegemonía, pero el lugar que está ocupando en este momento en la producción de tecnología China, por ejemplo. Y entonces el debilitamiento de China, y en eso está contribuyendo Costa Rica. Y bueno, a mí me parece que eso es una lectura un poco cerrada, ya que pues de muchas, o sea, evidentemente es una realidad, es una intención competitiva de parte de Estados Unidos, eh, pero que no es del todo nueva, además, porque vemos que antes del Tratado de Libre Comercio realmente había cuotas de producción por país centroamericano, referido a otro tema, no a tecnología, eh, pero que sí abre diferentes puertas para el mercado costarricense. A ver, de hecho hoy también tuve una pequeña reunión, bueno, una entrevista, ¿verdad?, en otro canal con totalmente diferente, pero se mencionó el tema de la inteligencia artificial, la utilización de tecnología, y como nunca la tecnología en sí es mala, o sea, nunca la tecnología es el problema. El problema es tal vez a los poderes que responde, porque hoy hablábamos de la inteligencia artificial, por ejemplo, y su uso en la construcción o en maquinaria, y cómo, digamos, uno puede decir, la tecnología te va a quitar el trabajo, pero también la tecnología te va a quitar el trabajo, ¿verdad? O sea, como que en ambos casos, dependiendo de quién tiene el poder, dependiendo de a quién o para quién trabaja esta tecnología, pues es bueno o es malo, o para quién es bueno o para quién es malo. Qué sé yo, lo mismo podemos hablar de qué sé yo, la energía nuclear, que la energía nuclear para unas cosas es muy positiva, pero también tiene una capacidad destructiva enorme, ¿verdad? Entonces, diciendo eso, me gustaría como, bueno, pero saber en esa misma línea lo que había preguntado Pablo, desde tu perspectiva, entonces, en esta nueva encrucijada tecnológica y productiva que está Costa Rica, ¿cómo deberíamos observarlo? ¿Qué claves nos puedes dar para entender el fenómeno? Bueno, partiendo de ese acontecimiento, bueno, son muchas variables, no es un problema muy complejo porque hay una pugna geopolítica entre dos potencias. China se está consolidando en este siglo como una potencia no solamente política, ¿verdad?, en cuanto a pues, cómo desarrolla su sociedad, ¿verdad? El modelo es en sí mismo una alternativa, es un modelo diferente al de Occidente, ¿verdad?, el mal llamado Occidente, como también dice Diego Rusarín, sino que también se está consolidando como una potencia científica y tecnológica, ¿verdad?, que es algo a lo que tal vez Estados Unidos nunca se ha enfrentado, porque con la Unión Soviética la confrontación era más militar, ¿verdad?, militar ideológica, más no tecnológica y de capacidad de desarrollo industrial, ¿verdad? China pues, es capaz de proveer de muchos de los
productos y de muchos de los, podríamos decir, últimos artilugios del estado del arte en muchas áreas, ¿verdad? No solamente en microchips, tecnologías, sino también tecnologías verdes, paneles solares, carros eléctricos, ¿verdad? Etcétera, todo este tipo de cosas, que es algo a lo que Occidente realmente estamos viendo cómo no entiende cómo reaccionar, ¿verdad? Hace poco estaba viendo la noticia de los aranceles de 100% que puso Estados Unidos a los autos eléctricos, y la Unión Europea anda en el rango del 20-38%, ¿verdad? Eso, si lo hubiéramos pensado, si alguien lo hubiese intentado predecir hace 10 años, hubiese sido descabellado, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que Estados Unidos iba a poner esos aranceles a productos chinos, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esa dinámica? Porque la relación China-Occidente siempre ha sido, y Estados Unidos la ha planteado como una relación de subordinación, ¿verdad? Porque siempre ellos vieron esa relación con China, ¿verdad? De productor, como una relación donde ellos llevaban sus empresas, producían allí de forma masiva a un costo muy bajo y luego importaban esas mercancías generadas en China. Pero ahora la gran diferencia es que China está siendo capaz de desarrollar sus propias empresas, sus propias capacidades productivas con empresas no solamente privadas, sino también estatales, híbridas, privadas, estatales, ¿verdad? Ahí hay mucho en lo que se puede hilar. Y eso está generando pues una situación inédita geopolítica en la cual Costa Rica está atrapada, ¿verdad? No solamente Costa Rica, sino Latinoamérica, la Unión Europea también, ¿verdad? Que viene a ser, podríamos decir, también subyugada o subsuminada a esta dinámica, no es un protagonista. Aquí es claro que son dos, ¿verdad? Los protagonistas, los que toman decisiones. La Unión Europea pues básicamente sigue lo que Estados Unidos plantea, ¿verdad? No hay más derecho de berreo, más que derecho de berreo tal vez, pero pues es una situación tal vez que nunca antes habíamos vivido. Hay, digamos así, un contexto más, podríamos decir, de más largo plazo, de más larga data, ¿verdad? Que tiene que ver con la dinámica del capitalismo, lo que apuntaba Pablo inicialmente, de la dinámica entre capital variable y capital fijo, ¿verdad? Todo el tema de las tecnologías, la inversión en tecnología, que, bueno, el capitalismo del siglo XX y del siglo XIX pues ha utilizado la tecnología como un medio para reproducir el capital de forma más efectiva. O sea, así en términos muy, muy vanos y muy llanos, ¿verdad? Eso es lo que pues atrae de la tecnología del capital. Pero lo interesante es, y aquí hay que ver la dinámica porque hay que estudiarlo con mucho detalle, y yo he leído a Daron Acemoglu, ahora que mencionabas al inicio a Daron Acemoglu, hace poco terminé este libro de La riqueza de las naciones, y también, no, se llama, perdón, ¿por qué las naciones fallan? Sí, se me traspapeló. Why Nations Fail, sí. Es muy interesante porque ahí Daron Acemoglu pone el foco, aunque no estoy de acuerdo en algunos elementos, pero pone el foco mucho en la institucionalidad y en las políticas que se implementan en un país, más allá del discurso del libre mercado, ¿verdad? Que es el que prevalece todavía y que en Costa Rica reproducimos a calca, ¿verdad? Sin ningún tipo de interpretación ni nada, ¿verdad? Simplemente pensamos, bueno, aún así los gobernadores, los últimos gobiernos han pensado que simplemente con liberalizar el mercado basta, ¿verdad? Él lo que dice es que no, ¿sí? Está detrás de la razón de por qué las naciones fallan o triunfan, entre comillas, ¿verdad? Hay que definir con pinzas qué es triunfar, ¿verdad? En términos de desarrollo de un país, pero sí hay un elemento muy decisivo de las políticas, ¿verdad? De las instituciones y la arquitectura de las instituciones y cómo esas instituciones estimulan a las personas a pues generar mayor tecnología y incrementar su productividad, ¿verdad? Para pues liberarse de las tareas que pues anteriormente eran manuales, ¿verdad? Y desarrollar otro tipo de actividad, ¿verdad? Cultura, arte, etcétera, ¿verdad? Que genera una riqueza mayor, ¿verdad? En términos generales.
Entonces, esa dinámica de cómo pues, la tecnología y el capital se relacionan, pues ha tenido pues, muchos altos y bajos, ¿no? O sea, no es, digamos así, a mí me parece muy limitada la interpretación liberal de que simplemente el capital busca invertir más en tecnología porque sí, ¿verdad? O sea, busca la innovación per se. Eso no es así, ¿verdad? El capital lo que busca es reproducirse, ¿sí? El capital busca simplemente generar más ganancia en el menor plazo posible, ¿verdad? Y si incluso el limitar el desarrollo de los medios de producción, el limitar el desarrollo de la tecnología es necesario para que ese capital se reproduzca más rápido, lo hacen. Eso sucede, ¿verdad? Y ahí es donde entra el otro elemento, que es el elemento de las instituciones, y podríamos decir el elemento más estratégico, ¿verdad? Que el capital no puede tener, porque el capital, digámoslo así, podríamos decir que es algo así como un vampiro que busca chupar sangre nada más inmediatamente, ¿verdad? Ocupa saciarse rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el capital no puede pensar a más de mediano a largo plazo. Sí, puede que, por ejemplo, para generar un cambio cualitativo de forma significativa en cómo se da la producción, cómo se desarrollan los medios de producción, etcétera, sea necesaria mucha inversión y el capital no lo va a hacer. Si, por ejemplo, incluso estamos hablando muchas veces de la supervivencia propiamente del sistema, ¿verdad? Si no hay, digámoslo así, un motivo de corto plazo, el capital no va a tomar la decisión de invertir en una u otra tecnología. Y ahí vuelvo otra vez al ejemplo de el tema de las energías verdes, ¿verdad? La electrificación, etcétera. Estados Unidos y Europa se han quedado enclaustrados en las tecnologías viejas, ¿verdad? A base de combustión. ¿Y quién es el que está dando hoy el banderazo, digámoslo así, a la transición, a la electrificación, al transporte público masivo? Es China. Y China lo hace porque rompe un poco con esa dinámica al planificar a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, allí China, al planificar de esa forma, está rompiendo con esa dinámica del capital, de simplemente pues regir las distintas relaciones de producción, pues cómo se produce, la distribución del trabajo, etcétera, solamente en términos de reproducir el capital lo más rápido posible. Y eso es lo que ha pasado en términos generales, lo que le ha pasado a Estados Unidos, Reino Unido, Europa, ¿verdad? La Unión Europea, en términos generales, cuando uno ve el desarrollo de las empresas, etcétera, ¿verdad? Y el desarrollo tecnológico, podríamos decir que tuvieron sus momentos de visión estratégica porque era una necesidad de supervivencia, ¿verdad? Llámese las guerras mundiales, llámese los crash financieros, donde entraron en, digamos así, en razón de que no podían simplemente promover o dejar que el capital buscara sus objetivos cortoplacistas de forma automática, ¿verdad? Y entonces fue necesaria la inversión pública en universidades, inversión pública en sistemas de educación de primaria, secundaria, inversión pública en investigación. La carrera espacial fue una gran inversión pública de gran escala con objetivos de mediano y largo plazo que lograron romper las dinámicas de reproducción de capital de corto plazo, ¿verdad? Que incluso hacían que se empantanara el desarrollo de los medios de producción, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que pues entra en ese escenario China, ¿verdad? Que China lo está rompiendo. Y entonces, podríamos decir que luego de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo toda una serie, digámoslo así, de iniciativas de inversión pública, ¿verdad? Para rescatar el sistema. O sea, la Unión Europea nació como consecuencia de eso, ¿verdad? Lo que es el proyecto del Estado de Bienestar Europeo no es más que consecuencia de simplemente pues, salvar el capitalismo porque si no se nos caía, ¿verdad? Era necesario reinsertar a la gente que había quedado destruida por la guerra, ¿verdad? Al sistema productivo con educación pública gratuita hasta la universidad, con centros de investigación públicos. Lo mismo Estados Unidos, tal vez en una escala un poquito menor, ¿verdad? Pero el estado de bienestar estadounidense y lo que es, digamos así, lo que conocemos como el sueño americano, no es más que el resultado de eso,
¿verdad? Porque hablemos del sueño americano en los 1800, ¿verdad? Ujú. Pues sí, la gente migraba, pero tampoco era que la pasaba bien en Estados Unidos. Uno ve fotos de lo que era Nueva York y alrededor de Nueva York eran tugurios, eran chabolas, ¿verdad? En esos tiempos. ¿Por qué? Porque ahí no había jornada laboral de 8 horas, etcétera, ¿verdad? Y ahí también hay que darle mucho rol al movimiento obrero, ¿verdad? Que hizo su presión, generó discusiones, generó fricciones y conflictos que devenían de esa contradicción de un capital que buscaba cómo reproducirse y llegaba a sus crashes económicos porque pues no lograba seguir con su tasa de ganancia, ¿verdad? No lograba seguir elevando la tasa de ganancia, ¿verdad? Entonces, en términos generales, luego de los 20 o 30 años dorados, como le dicen algunos economistas, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos y Occidente ha empezado su decadencia, ¿verdad? Y busca pues los mecanismos tradicionales para resucitar la economía, llámese las guerras, ¿verdad? A mediana escala, ahora la busca con Rusia, ¿verdad? Para reactivar la economía, y eso es el contexto en el que estamos, ¿verdad? Porque ellos, pues podríamos decir que están perfilando el cómo reactivar su economía, y el poner a China como un gran enemigo lo facilita mucho, digámoslo así, y además podríamos decir que matan dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Porque además de poner ese enemigo para llevar a cabo esa guerra de más alta intensidad que puede reactivar la economía, cumplen el segundo objetivo de destruir capacidad productiva, ¿verdad? Porque China tiene una capacidad productiva nunca antes vista en la humanidad, creo yo, ¿verdad? O sea, China en este momento, por ejemplo, en lo que es carros eléctricos, yo he estado siguiendo el tema de los carros eléctricos, me ha parecido muy interesante. Ahorita China tiene la capacidad de, pues, prácticamente dotar de carros eléctricos a todo el mundo. Ellos dicen que es una sobrecapacidad, ¿verdad? Y con esa excusa ponen los aranceles. Pero ahí simplemente lo que ha sucedido es que China pues ha logrado, a partir de una planificación, ¿verdad? Distintos niveles de planificación, ¿verdad? Porque ellos igual tienen los planes quinquenales, tienen metas, ¿verdad? Esta electrificación y ese crecimiento de las empresas de carros de carros eléctricos, ¿verdad? Es consecuencia de un objetivo que se puso China para descarbonizar su economía, ¿verdad? Porque China definió como un objetivo estratégico el descarbonizar la economía para liberarse del petróleo, porque China no produce petróleo a como produce Estados Unidos y otras regiones. Ellos tienen mucha capacidad de producir energías verdes, ¿verdad? Hidroeléctrica, solar, etc. Entonces se pusieron ese objetivo y pues lo están logrando, ¿verdad? Y están prácticamente arrasando con la competencia, ¿verdad? En cuanto a calidad, capacidad, ¿verdad? Etcétera, en muchos ámbitos en esa industria, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, lamentablemente, y aquí tal vez me adelanto un poco ahí, me gustaría escucharlos a ustedes, estoy como haciendo un resumen de vuelo de pájaro, ¿verdad? De lo que es la discusión. Pero a mí me parece, y bueno, lo que yo planteaba en el artículo que ya les había enviado, de la posición de lo que es Costa Rica, ¿verdad? Y la región, no solamente, a mí me parece que Costa Rica no debería ligarse a lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Deberíamos hablar en términos regionales, porque Costa Rica es un país muy pequeñito como para hacer cosas serias, ¿verdad? Pero ojalá nos viéramos como región latinoamericana más y pudiésemos hablar de una estrategia, ¿verdad? En este contexto, ¿qué estrategia como región queremos seguir? Y tomando en cuenta esas contradicciones, ¿verdad? De ese capitalismo tardío, ¿verdad? Que pues no tiene capacidad, muchas veces tiene una capacidad muy limitada de generar cambios tecnológicos que favorezcan al conjunto de la sociedad, porque el tema es que si uno ve, por ejemplo, el desarrollo de lo que es la informática en los últimos 20, 30 años, ha girado muy en torno a la economía de servicios, ¿verdad? La economía de servicios, entre muchas comillas, que en mucho porcentaje tiene que ver con la economía financiera, ¿verdad? O el capital financiero, ¿verdad? Dar soporte a servicios financieros. Sí, aquí siempre les cuestiono a mis estudiantes
Pues, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando se gradúen, verdad? Piensen qué es lo que van a hacer, porque lamentablemente la gran mayoría van a ir a dar soporte informático a servicios financieros. Y ese ha sido, podríamos decir, la manifestación de esa contradicción, ¿verdad? De un sistema que no es capaz ya de desarrollar fuerzas productivas, porque en términos generales, el capitalismo tardío en Occidente, sobre todo, lo que favorece es la especulación financiera, ¿verdad? El reproducir el capital lo más rápido posible te lleva a crear derivados, a crear mecanismos especulativos para generar muchísima más ganancia en el más corto plazo. Y eso es lo que ha sucedido con, por ejemplo, las empresas automotrices, ¿verdad? Y también le ha sucedido a Intel, a muchas empresas grandes, ¿verdad? Que prefieren, por ejemplo, hacer recompra de sus acciones masivas a invertir en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y eso es lo que está aprovechando China, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues, como país y como región, deberíamos caracterizar de que, pues, debemos intentar, está bien, en ese contexto, sacar la mejor partida posible. Pues aprendamos de China, por ejemplo. ¿Qué hizo China cuando las empresas automotrices europeas y estadounidenses vinieron a instalarse en China? Les dijo, ok, vengan a instalarse aquí, pero háganlo en conjunción con una empresa estatal china, ¿sí? Y hagan transferencia tecnológica, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos. Ahorita, bueno, uno ya aquí en Costa Rica ve la calle llena de carros chinos, ¿verdad? Carros eléctricos, etc. Y chivísimas, tienen pantallitas así bien locas y todo. Sí. Sí, o sea, nadie va a comprar un Tesla, por ejemplo. Es imposible comprar un Tesla, es un artículo de lujo. Exacto. Pero un artículo, o sea, un carro de esos es súper asequible, sí. Un Tigo. Correcto, sí. Ellos están masificando los carros eléctricos que para Estados Unidos todavía a este momento son artículos de lujo. Uh-huh. Yo quisiera como... Sí, está bien, interrumpa. Disculpa, Saúl, porque es que ya has dicho varias cosas y hay que ir como generando una síntesis de lo que se está diciendo, como para que la persona que nos esté viendo, ojalá sean millones, puedan llegar a concluir ciertas premisas que nosotros ya tenemos muy claras, muy claras, y que intentamos pintar en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, una de ellas es... A ver, no es que Costa Rica es la panacea del conocimiento, ni es que Costa Rica tiene a las personas más educadas del mundo entero. Está sucediendo que está moviendo como fichas de ajedrez las posiciones porque la situación no les está calzando. Entonces Estados Unidos no está eligiendo Costa Rica porque, como les digo, somos blanquitos e inteligentes, no. Está utilizando Costa Rica porque la cuestión en Asia está fea para ellos. Y una de las cosas que muy bien indicó Saúl, que me parece a mí muy bueno volver a pensar, es el Tratado de Libre Comercio del TLC. El TLC era eliminar barreras arancelarias porque la libre competencia es la panacea de la tecnología del bienestar, ¿cierto? Ese es el discurso repetitivo de Estados Unidos. Muy incesante, muy necesario poder entrar en Centroamérica por medio de un tratado de libre comercio para eliminar impuestos. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Cuando a ellos son los que se les va a ir al carajo la producción nacional, ahí no hay libre competencia con eliminación de impuestos de importación, no, más bien hay grandes barreras arancelarias. Entonces apunten, gente, apunten. Libre comercio bueno cuando no es mi empresa nacional la que se destruye. Libre comercio malo cuando es mi empresa nacional la que se destruye porque la competencia y la planificación china es superior a lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, primer premisa de lo que hemos estado dialogando. A ver, la segunda premisa de lo que hemos estado dialogando. Hay una teoría, gente, económica ya preestablecida que indica que el capitalismo como tal no le gusta a la gente porque a la gente le tiene que pagar seguro social, a la máquina no. Entonces, el asunto es que la tecnología viene amañada con la mala idea del capitalista de ser sustituido el empleado por una máquina. Y eso tiene efectos. No solo que, mire, entonces pobre vagabundo estudie más para que no lo puedan cambiar por una máquina. No es eso. Es que la sustitución de personas por máquinas en masa genera crisis económicas,
¿verdad? Porque no hay empleabilidad, porque no hay ingresos, porque la empresa muy bien puede sustituir a una persona por una máquina y la máquina producir cientos y cientos de zapatos. Pero si no hay personas empleadas con niveles de ingresos para consumir y comprar esa maquinaria, o más bien esa producción, pues entonces van a haber crisis económicas como tal. Entonces, hay una propensión establecida hacia eso. ¿Qué es lo que muy bien nos indica Saúl también? Y ahí Jimé podrá abordar también. Bueno, que los chinos están haciendo otra cosa. Los chinos están utilizando la maquinaria, pero no como una GOM, no como un arma para destruir hasta cierto punto la clase trabajadora desde esa perspectiva. Están utilizando la tecnología como una complementariedad con el ser humano en lugar de un enemigo, una dicotomía. Esa situación nos está dando resultados, estos avances tecnológicos que estamos hablando. Está dando resultados porque significa que Estados Unidos tiene que ver qué hace con ese tipo de cuestiones. Entonces, retomando un aspecto que es lo más importante por lo cual quería plantearnos este tema. A ver, la tecnología genera niveles de desempleo y no solo se implementa para los países que no sean Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, como bien lo comentaba Saúl al inicio, con estudiosos como economistas como Acemoglu, indican que los niveles de desempleo se incrementan en tanto se incrementa la tecnología. Es decir, pongo máquina, quito persona. Lo vemos en McDonald's cuando ya la persona no es la que nos recibe la orden, sino que ahora por medio de la app, por medio de la aplicación afuera, ¿verdad? Ya se están disminuyendo la cantidad de personas. ¿Qué significa eso? Que estamos viviendo, gente, un momento de la realidad, de la contemporaneidad, donde los servicios, que son actividades económicas como transporte, tal cual lo estaba indicando Jimé, de Ubers y cosas así, es lo que se está expandiendo porque aún no lo puede hacer una máquina. Y lo que se está expandiendo es gente con muchísimo conocimiento, tal cual que el capitalista no puede emplear una máquina, sino que necesita una persona de verdad. Entonces, la reactivación, el auge económico que estamos viendo hoy, es un auge económico que viene con servicios, porque no podemos sustituirlos por máquinas, porque necesitamos personas para la interacción humana entre dos personas, para llevar algo, para generar pensamientos con lógica, que no tengan que ser rudimentarios uno con otro. Esa es la cantidad de empleabilidad que estamos viendo, ¿verdad? Servicios. Y otro sector que por algo ya lo obrero ahora se llama analista. Yo no sé si ustedes han visto que ha cambiado la jerga para hablar sobre un trabajador. Ya el trabajador no se llama trabajador, se llama colaborador. Ya sabemos que pasar de trabajador a colaborador tiene un contenido ideológico, ¿verdad? Yo colaboro, no trabajo, colaboro. Al colaborar, pues entonces tengo una relación más amena y también más desligada, porque lo que hago es colaborar. No soy lo mismo, no somos lo mismo. Pasa de colaborador y ahora es analista. ¿Por qué lo digo? Porque el analista, dentro de la lógica que estamos ahorita, tiene que ser una persona que muy bien, como lo dice, piense. Es decir, vaya más allá de la actividad autómata de abrir una plantilla de Excel y sumar y restar, porque ya eso lo hacen las macros, porque ya eso lo hacen con SQL, porque ya eso lo hacen con lo que muy bien dicen automatización, ¿cierto? Entonces, ya ahora es analista. Entonces, volviendo al punto, Estados Unidos moviendo sus fichas, experimentamos tecnología que no va de la mano con el bienestar de la sociedad, sino que es un efecto sustitutivo, máquina por persona. Vemos una empleabilidad que es expandida en la parte de los servicios, porque en efecto no podemos cambiar en los servicios personas por máquinas, y vemos una expansión de la empleabilidad en personas con muchísimo conocimiento. Entonces eso va a generar ciertas cosas. No solo es grandes niveles de desempleo, que es lo que podemos ver en Estados Unidos y demás países, sino que aparte del desempleo, una gran desigualdad económica. Porque llegan profesionales de alto calibre a ampliarse, porque en efecto no podemos usar máquinas. Aquí ocupamos gente con bastante educación, les pagamos muy alto y poquitos. Y luego dejamos de emplear a la persona con baja educación, porque ahora lo hace una máquina, y esa persona de baja educación ya no tiene empleo. Entonces,
la ocupación de alto nivel o calibre tecnológico de conocimientos incrementa su remuneración, de la mano en que empieza a disminuir la remuneración de la persona que por las condiciones sociales y políticas no alcanzó ese conocimiento en su vida. Entonces hay una dispersión mayor en el salario. Entonces eso es un elemento que también quisiera como que dialogáramos. Es decir, la tecnología como tal, vemos buenos resultados en países asiáticos, vemos los resultados de la tecnología utilizada bajo la lógica capital, ¿verdad? Que es lo que podemos ver desde ese aspecto. De modo que quisiera como que habláramos un poco de qué creemos nosotros que Centroamérica, volviendo al punto, Saúl, de los microchips, vos indicabas ciertos elementos como para que esa ruta fuera efectiva, esa ruta sirviera en Costa Rica. Ok, ¿qué podemos decir nosotros? La tecnología, como muy bien lo indico yo, genera dispersión salarial, genera desempleo. ¿Cómo nosotros podemos apalear eso y ver los microchips como un aspecto positivo? ¿Cómo podríamos nosotros cambiar eso que se ve como una crónica de una muerte anunciada, diría la... Antes de que respondas muy rápidamente, me gustaría como hacer algunas pequeñas valoraciones. Si no es porque seamos bonitos, definitivamente, pero si hay un elemento, tal vez hablar de inteligencia no, pero sí somos muy educados, o sea, en el nivel a nivel regional, centroamericano, incluso hispanoamericano, Costa Rica sí sobresale. Hay un punto más porque la importancia de la inversión en la educación pública, por ejemplo, y lo que implica, incluso con décadas de gobiernos neoliberales detrás, tratando de ver cómo hacen para financiar todo el estado de bienestar, es tan sólido y tan importante que incluso hasta hoy en día sigue dando esos réditos, ¿verdad? En donde incluso las universidades privadas son costeables, ¿verdad? Precisamente porque tienen que competir con universidades públicas. Entonces, igual la universidad pública es la que más publica en cuanto a STEM, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Diciendo eso, digamos, me parece fundamental hablar de primero, hay diferencias aquí fundamentales en el nivel centroamericano, ¿verdad? O sea, podemos ver cómo tener un estado de bienestar sí repercute de forma positiva en el siglo XXI frente a no poder desarrollarlo del todo en el siglo XX e incluso tener retrocesos importantísimos institucionales por guerras civiles y demás. Entonces vemos cómo la educación es fundamental para el lugar que tiene hoy en día Costa Rica. Podemos argumentar de que si eso, si no es geopolíticamente estratégico, si se va a implementar o no con políticas proteccionistas a nivel nacional, pero la realidad es que por lo menos la oportunidad existe porque sí tenemos una mano de obra especializada. ¿Cuál es el problema? Mano de obra barata. Sí, claro, somos como de los mejores pagados de la región, pero eso no es decir mucho, o sea, y no es nuevo, o sea, no es para nadie es un secreto que, por ejemplo, muchas de las personas que prestan servicios, pongámosle tecnológicos o pongámosle de otro tipo de servicios, ¿verdad? En otros países son altamente remunerados porque son profesiones y aquí prácticamente se utilizan como si fuesen pues conocimientos adquiridos que usted debería de tener o si no se muere de hambre, ¿verdad? Pero entonces nuestros salarios son, o sea, muy competitivos en el sentido de que son muy bajos para la calidad de los profesionales que nosotros sacamos, ¿verdad? Y que no tenemos una fuga de cerebros tan importante. Entonces también hay que tomar en cuenta que los cerebros se quedan aquí. Tal vez algunos son bien pagados, pero muchos trabajan en trabajos especializados y aún así no tienen una remuneración, pero es que a nivel internacional, o sea, es visible. Y diciendo eso me parece fundamental algo que menciona el compañero Saúl, que es el tema del capitalismo, a diferencia de como los liberales lo piensan, ¿verdad? Más bien funciona muchas veces como un obstáculo para la misma innovación científica, no solamente tecnológica, por intereses capitalistas. Y cómo un país que tenga suficiente soberanía, ¿verdad?, puede de hecho salirse de las dinámicas del capital estadounidense, porque al fin y al cabo son las dinámicas del capital estadounidense. O sea, suena feo decirlo así porque no se lo tomen tan literal, unos viejos barrigudos en la bolsa de Nueva York se están rascando en este momento sus panzas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que adecuar todo nuestro sistema de transporte y todo lo demás para que esas personas puedan seguir manteniendo su calidad, su estilo de vida con sus yates y jets privados, ¿verdad? Eso, China tiene la potestad, gracias a su soberanía productiva, y bueno, creo que ya lo adelantaron, cosas muy importantes que se pueden aplicar aquí, medidas como por ejemplo apoyar el capital nacional cuando se instalen otras empresas que tenga que tener un importante elemento de capital nacional y que se quede aquí la tecnología. Es cierto que es muy difícil que un país tan pequeño como Costa Rica pueda ser medianamente competitivo, pero o sea, como mínimo, de verdad, tener como alternativas proteccionistas a la economía y a los trabajadores del país. ¿Por qué? Porque tampoco queremos otra vez que Intel se vaya y deje a miles de familias en la calle
y no haya para dónde agarrar, a menos de que venga otra vez Intel, porque de ahí no se logra hacer nada, ¿verdad? Lo digo porque muchas personas, ya que con esto termino, y yo creo que ya se los adelantaba desde antes, insisten con que es importante traer el capital transnacional para poder mantener los salarios altos en temas de tecnología, ¿verdad? Para poder mantener el tema de tecnología, porque capital nacional por sí solo no lo logra desarrollar. Y si se desarrollara la industria productiva nacional, los salarios serían más bajos. Sin embargo, yo insisto con que algo que ya usted, Pablo, menciona, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no estudian? ¿Qué pasa con las personas que no tienen especializaciones en tecnología? ¿Qué pasa con las personas que tienen que salir del trabajo y no les da de la escuela o del colegio y no les da para más que meterse a trabajar de una? ¿Por qué esas personas tienen que ser sujetas a la uberización? ¿Por qué esas personas tienen que ser sujetas a ser socios y no a trabajadores activos? Cuando en etapas de la economía costarricense anterior vemos que sí eran integradas activamente a la economía como trabajadores y demás, y en muchos sentidos de hecho fueron la base. Pero bueno, ya no me adelanto más, volveremos a la pregunta, ¿verdad? En el tema específicamente de microchips, ¿cómo podemos entender esta encrucijada que está Costa Rica ahora en este torbellino geopolítico y a nivel regional? Bueno, creo que tal vez resumiendo en muy pocas palabras, lo que debemos como país y región, yo insisto en región, porque como región podríamos responder de forma más contundente, ¿verdad? Latinoamérica tiene pues muchísimo en común, pues tenemos un mismo lenguaje, una cultura muy similar, etcétera. Podríamos actuar como bloque de forma más simple, más sencilla que otras regiones como la Unión Europea, por ejemplo. Pero bueno, fuera de eso, a mí me parece que todo viene en pues quitarle al capital la potestad de toma de decisión. O sea, aquí el tema es, nosotros como sociedad de forma estratégica debemos tomar decisiones de mediano, de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista, para desarrollar nuestras capacidades productivas en el sentido que nosotros definamos, porque no es que vamos a copiar el modelo chino tampoco. El modelo chino, yo también le hago muchas críticas, hay muchos elementos, ¿verdad? Que por ahí hay que, digámoslo así, agregarle más resolución, más detalle, por ejemplo, cómo se hacen los procesos de toma de decisión, etcétera. También tiene ciertos elementos interesantes el modelo chino desde el punto de vista político, ¿verdad? De que hay una mayor integración, hay mayor horizontalidad, hay mayor meritocracia, me parece. Cuando uno hace la comparativa, por ejemplo, lo que es el sistema político chino al estadounidense, se le da muchísimo más peso al mérito, ¿verdad? Que es algo muy, podríamos decir, arraigado en la cultura china, ¿verdad? Desde tiempos imperiales. Entonces, son aspectos que pues siempre debemos tomar en cuenta, no hay panacea y no hay una fórmula mágica sencilla, pero podríamos decir que todo se resumiría en por lo menos empezar a hacer las discusiones de una estrategia regional, ¿verdad? ¿A dónde queremos ir? Por ejemplo, en el tema de chips, si nosotros queremos colaborar y consolidar esta colaboración, ya sea con China o Estados Unidos, ¿verdad? En el contexto de un incremento en la inversión, porque podría ser que el día de mañana en Nicaragua China quiere hacer lo mismo con Huawei, ¿verdad? Y entonces, pues Nicaragua podría también tomar decisiones similares, o sea, eso no quita, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder eliminar de un plumazo esa realidad geopolítica, ¿sí? Entonces hay que tomarla en cuenta, digámoslo así, pero deberíamos ser estratégicos en cómo la incorporamos, ¿verdad? Entonces, bueno, en el artículo yo apuntaba que como región nosotros tenemos, podríamos decir, cierta capacidad y cierto conocimiento en desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Me parece que está tanto subdesarrollado, podríamos desarrollarlo muchísimo más. O sea, por ejemplo, el pensar que carreras como biología, química, biotecnología en el país no tengamos todavía una capacidad real propia, ¿verdad? Instalada, habla mucho de que en realidad no lo hemos desarrollado mucho este concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Tomando en cuenta las posibilidades que nos da la naturaleza, ¿verdad? Con una biodiversidad tan alta, con tanta agua, con tantos recursos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensar, ok, vamos a atraer esa inversión, pero vamos a obligarla, muy parecido a como lo hizo China, ¿verdad? A colaborar con una empresa estatal que va a hacer investigación en desarrollo de chips usando energías verdes, ¿verdad?
donde entonces nosotros ponemos la condición de que, ok, si ustedes quieren venir aquí a invertir, tienen que hacerlo de tú a tú, al mismo nivel, con una empresa estatal inicialmente, porque así es como sucede, incluso en el capitalismo liberal, ¿verdad? Cuando es necesario hacer una inversión y no hay capacidad del capital privado, lo hace el Estado, ¿verdad? Así lo ha hecho tradicionalmente Estados Unidos, Inglaterra, o sea, no estamos hablando de China versus Estados Unidos, eso es algo que ha hecho el capitalismo cuando simplemente se queda sin capacidad, ¿verdad? Entonces, podríamos plantearnos podríamos decir esa forma de hacer las cosas siguiendo una estrategia de mediano y largo plazo, ¿verdad? Todo el tema de energías verdes, desarrollo sostenible, también en salud. Costa Rica tiene pues muchísimo potencial, ¿verdad? Tenemos grandes cantidades de datos que se generan a nivel país, ¿verdad? Un sistema de salud público que todavía funciona al menos, ¿verdad? Lo cual nos puede generar datos y genera, digamos así, situaciones reales donde podemos usar este tipo de infraestructura, ¿verdad? De chips para hacer inteligencia artificial y resolver distintos problemas. Es decir, tenemos que pensar en resolver problemas que no están puestos, digamos así, sobre la mesa por el capital, porque el capital nos está poniendo problemas, digamos así, bastante dañinos para nosotros mismos de resolver. O sea, si nosotros seguimos la dinámica del capital, ¿verdad? De simplemente formar a los técnicos que nos está diciendo en este momento Intel que formemos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que literalmente está sucediendo así, ¿verdad? Cuando Intel despida el 25% de la planilla y esos técnicos ya no funcionen. Nos estamos suicidando como sociedad. ¿Por qué? Porque estamos tomando la decisión que el capital nos está dictando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar empezar a romper esa dinámica para nosotros tomar las decisiones desde el punto de vista estratégico, construyendo la institucionalidad, porque tenemos que definir, o sea, China lo ha hecho de una forma muy particular, que obedece mucho a su cultura, a su, digamos así, bagaje de conocimientos previos, ¿verdad? Nosotros debemos construir la nuestra, ¿verdad? De cómo construir una institucionalidad que estimule a las personas a seguir ese plan, esa estrategia de mediano y largo plazo, ¿verdad? Los méritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pongamos a las universidades públicas a trabajar en un plan de descarbonización de aquí al 2030, 2035, 2040. Hagamos investigación de cómo generar energías verdes para ese momento y de cómo lo podemos hacer de forma sostenible, usando los materiales que tenemos acá en la región, etcétera, ¿verdad? Eso abre discusiones completamente diferentes a la que el capital nos plantea. Entonces hay que salirnos de esa dinámica en términos país, ¿verdad? En términos estratégicos, porque si no, lo que va a suceder es que vamos a seguir siendo subsumidos y el problema es que la dinámica es bastante más autodestructiva, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo y la tasa de ganancia sigue sin levantar y sigue decreciendo, ¿verdad? Porque todo se vuelve muchísimo más caótico, ¿verdad? Y hay muchos países en la región donde ya esa dinámica se vive, ¿verdad? Donde simplemente el Estado quiebra, ¿verdad? No tiene ni siquiera capacidad de funcionar y entonces lo que funciona es el narcotráfico, funciona después la economía paralela que sí, digámoslo así, suple la necesidad del capital de reproducirse rápidamente, ¿verdad? En términos muy fríos. Me gustaría hacer una pregunta que es muy sencilla y muy directa. Se han referido a este proyecto como el Silicon Valley centroamericano. A vos, o sea, ¿cómo te suena, digamos, cuando se está tratando de publicitar, digamos, esto de esta manera? Pues a mí me suena como algo muy alejado de la realidad, porque no se está planteando realmente Costa Rica como un Silicon Valley. O sea, nosotros, y esa fue mi crítica en ese artículo, en ese proyecto no se plantea el país como un país generador de conocimiento de ningún nivel. O sea, Costa Rica, ahorita, como bien decías, comparativamente al resto de la región, tenemos ciertas capacidades para formar personas con habilidades técnicas medianas, más no avanzadas. O sea, nosotros no tenemos capacidad en este momento de generación de conocimiento en prácticamente ningún área, ¿verdad? No somos comparables a prácticamente ningún país desarrollado, ¿verdad? O sea, nosotros no hacemos investigación, no tenemos centros de investigación públicos, no tenemos los Fraunhofer que tiene Alemania, no tenemos los INRIA que tiene Francia, no tenemos las universidades públicas estatales estadounidenses,
no tenemos un MIT, nosotros no tenemos nada de eso, ni siquiera algo que se le acerque. O sea, nosotros no tenemos financiamiento público suficiente para hacer investigación en ninguna línea, investigación seria, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos esa capacidad y eso lamentablemente es pues politiquería, ¿verdad? De poner al país como algo que no es. Estados Unidos, lamentablemente, y bueno, para Estados Unidos, ellos siguen con su dinámica todavía. A mí me parece, pues, interesante y curioso cómo ellos no identifican. Hay personas, hay estadounidenses que sí lo han identificado, que han identificado una debilidad en su modelo. Hay un analista que he estado leyendo, se llama Michael Dunn, él viene de la empresa, de la industria automotriz, y él habla de que Estados Unidos no es competitivo, o sea, no es capaz de competir a cómo están las cosas y cómo funciona el modelo estadounidense con China. Y él de forma muy clara lo pone: necesitamos capitalismo de Estado en Estados Unidos. Necesitamos hacer lo que hacen los chinos, porque si no nos vamos a quedar detrás. Y él lo ha puesto así en varias cadenas, NBC, Fox News, etcétera, varias veces lo ha dicho. Y me parece que la clase política no lo entiende, no lo ha entendido, porque siguen obedeciendo a esa dinámica del capitalismo de reproducción frenética en corto plazo, ¿verdad? Él está planteando un modelo completamente diferente, y cada vez que lo voy escuchando, yo lo he venido siguiendo, y cada vez que lo escucho en las entrevistas, él es cada vez más categórico. O sea, el modelo chino es superior, nosotros estamos muy atrás porque hemos abandonado el capitalismo de Estado, ¿verdad? El capitalismo que ve digámoslo así, la inversión pública como una herramienta y una forma de planificar. Que bueno, o sea, ahí hay una discusión política, ¿verdad? De qué es capitalismo de Estado, qué es socialismo, etcétera, que creo que es tema para tal vez otra discusión, pero lo interesante que allí remarca es que el modelo estadounidense está muy desgastado. A mí me gustaría como aportar un poco eso que está diciendo Saúl al respecto. A ver, gente, ahí lo que lo podemos llamar neoliberalismo actualmente es la eliminación de cualquier tipo de barrera arancelaria para una libre distribución de mercancías entre las partes del mundo, ¿no? Eso es lo que nosotros pues tenemos una tipo de imaginación hacia esa definición cuando hablamos de neoliberalismo. Podríamos meterle muchísimas otras cosas más, claramente, pero desde la óptica económica podríamos decir que tiene que ver con una distribución sin ningún tipo de barrera, ¿verdad? De forma global. Eso ha sido el mecanismo bajo el cual el Estado lo han reducido a ser simple y sencillamente un mediador en el mercado. Es decir, el Estado es una persona que simple y sencillamente pone un ambiente bonito para que la empresa llegue y haga lo que quiera hacer. Y el ambiente bonito es un planteamiento estructural fiscal, es decir, de impuestos que sea mínimo, con el cual la empresa pues entonces no tenga que pagar tanto y obviamente pueda engordar sus márgenes de ganancia y generar una mayor empleabilidad de maquinaria y de personas, más de maquinaria, como tal cual lo habíamos dicho. Pero hasta cierto punto el Estado en ese ámbito o esa filosofía neoliberal es un Estado totalmente inútil en la relación con la producción como tal y en la relación de la empleabilidad como tal. Esa ha sido la panacea del 80 en adelante, de 1980 en adelante. La planificación del Estado como un Estado moderno es un Estado pequeño, solo mediador entre los mercados. Un Estado pequeño que lo único que tiene que hacer prácticamente es resguardar la propiedad privada, es respaldar este tipo de propiedad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos con lo que está diciendo Saúl y qué es lo que vemos nosotros con lo que estamos dialogando? La necesidad del Estado inmerso en la producción. Ese es el modelo de sustitución e importación costarricense. Bueno, en Latinoamérica para todos fue igual. Ese modelo de sustitución e importación era el modelo donde el Estado estaba inserto en la dinámica en la producción. Era un Estado que tenía empresas para producir, empresas para emplear. Como muy bien lo indica Saúl, ¿qué hacemos nosotros? Invirtiendo en educación para crear ingenieros de ingenieros, que al final lo único que hacen es darle mantenimiento de TI a las computadoras ThinkPad que se joden para sectores financieros, ¿verdad? Entonces ponemos nosotros a chicos a estudiar 11 años para después agarrar la computadora de fulanito que no supo no sé qué y se le bloqueó,
¿verdad? Entonces, eso viéndolo desde mi perspectiva reducida, que es lo que he visto yo. Pero lo que quiero llegar con este punto, y ahí Jimé tal vez nos podrá abordar desde su óptica histórica, la necesidad completa de comprender el Estado como algo más que un mediador y la necesidad de que el Estado entre en la producción y la clara identificación de que el sector privado no puede solo y que a él solo le gusta que el Estado no esté cuando es cuestiones de extender la manita y recoger las ganancias, pero le gusta que el Estado esté o lo necesita para cuando las cuestiones no son ganancias, ¿verdad? Para cuando la cuestión es invertir, para cuando la cuestión es crear edificio, para cuando la cuestión es tener un ambiente socioeconómico y político apto para la producción, ahí sí tiene que existir Estado. Pero para pagar impuestos no existe Estado. Entonces, un Estado empresarial. Costa Rica, y ya con esto termino, Costa Rica desde los 80s, antes de los 80s, es decir, desde los periodos de los 60s, los 70s, y a inicios de los 80s, con su modelo de sustitución e importación, gente, tuvo los mejores momentos en producción y empleabilidad, que hasta el día de hoy no se han podido recuperar. Y esto lo estoy diciendo en el minuto que estamos, en el minuto del video. 56. No veo cuál. 23 o 33. 56. 56. Esto lo digo porque quien quiera que yo le envíe la literatura que dice que el neoliberalismo no ha generado la ocupación, es decir, la empleabilidad de personas en Costa Rica, como lo hizo el Estado empresarial, pues entonces que me lo pongan en un comentario abajo y yo le doy todos los textos que he leído. Volviendo al tema, necesitamos un Estado que planifique, que comprenda, que aborde temas sociales. No solo dejarle la palacera de una vez, tome papito, hágase rico, ¿verdad? Entonces por ahí lo llevo. Volviendo al punto, la necesidad de la institucionalidad en la vida productiva de las naciones es el éxito cuando hablamos de tecnología o cuando hablamos de cualquier cosa. Entonces por ahí yo lo quiero dejar. Bueno, no sé, para hallar como por ejemplo, porque ya vamos por la hora, entonces creo que más bien deberíamos ir cerrando, así como para algo, una idea de conclusión. Yo creo que Costa Rica, el ámbito de influencia estadounidense y los estadounidenses como tal, vivimos en una burbuja propagandística, donde fetichizamos nuestras condiciones materiales, nuestras relaciones sociales de producción, y en el caso de Costa Rica, lastimosamente, fetichizamos nuestro tercermundismo. Le inventamos un montón de categorías, ¿verdad? Como, vamos a ser la nueva Silicon Valley, somos el país más feliz del mundo, y otro montón de cositas como pensando que tal vez si le cambiamos el nombre, la realidad cambiaría. Cuando realmente estamos ante la destrucción del aparato público que en algún momento fue el impulsor de la producción nacional, y que no solamente es el impulsor de la del desarrollo, de la innovación, de la investigación, y no lo puede hacer solo, como decís vos, Pablo, necesita de la intervención del Estado, digamos, en educación, en centros de investigación concretos de diferentes tecnologías, en las universidades públicas, en todas las universidades públicas, en los diferentes laboratorios, etcétera, ¿verdad? Y a ver, como decís vos, ya esto fue el germen que en algún momento dio paso a los imperios británico, estadounidense y el ascenso de China. O sea, después se da un periodo en donde juegan mucho de liberales y de que no necesitamos nada, pero creo que en la economía, y aquí puede usted corregirme si no es el caso, está el concepto de escalar la escalera y luego botarla, ¿verdad? Entonces eso es como muy típico de los imperios británico estadounidense, que para la constitución de todo ese capital político y económico que los impulsó a ser imperios, fue necesario una planificación, fue necesario de esta inversión pública, ¿verdad? Y proteccionismo público. ¿Qué sucede? Que no le conviene que otras naciones hagan lo mismo. Es algo parecido. Es libre mercado para ustedes, pero un mercado protegido para mí, ¿verdad? O el libre mercado en tanto sea la protección de mis intereses. Entonces, como les digo, yo creo que nosotros vivimos en esa burbuja propagandística en donde algo tan simple como, o sea, vemos la inversión extranjera como eso, como gente buena que quiere venir aquí al país a meter plata y dar trabajo
entonces uno tiene que estar agradecido porque cualquier trabajo es importante y tal, cuando realmente lo que somos es mano de obra tercerizada, ¿verdad? Una mano de obra barata, especializada hasta cierto punto, pero totalmente tercerizada, cumple esa función en el mercado internacional. Eso quiere decir que nos pagan 5 veces menos que las personas que hacen ese mismo trabajo, ¿verdad? Y pues, ¿y qué? Y que mucho de eso no se queda en el país, porque especialmente el caso de Costa Rica es vendámonos totalmente y ahí sí cumplamos de la forma más fantástica las expectativas del liberalismo, ¿verdad? Nada de pensar en qué empresa nacional va a beneficiarse con esto, nada de pensar de cómo vamos a hacer que el capital se quede en el país, cómo vamos a conservar esos trabajos, esa tecnología. No estamos viendo nada de eso. Yo creo que lastimosamente nos estamos apresurando a un periodo de crisis donde sí haya una fuga de cerebros importante, porque este país no le está dando las condiciones al desarrollo de su talento nacional, llámese deporte, arte, STEM o lo que sea, y especialmente, o sea, profundizar esto si se sigue desfinanciando el sector de educación e investigación público, yo creo. Muy bien. Bueno, tal vez como palabras de cierre, tal vez como resumen, toda esta dinámica y todo esto que hemos descrito, y creo que coincidimos, lo que revela es que el trabajo es una actividad social, ¿sí? Yo no puedo pensar, es una actividad social compleja y cada vez más compleja conforme se desarrollan los medios de producción. Es más, la inteligencia artificial contemporánea, que tanto se habla, ¿verdad?, no es más que el resultado de la gran cantidad de datos que se han recopilado de actividades humanas en muchas índoles, muchas actividades de muchos tipos, ¿sí? O sea, el hecho de que hoy tengamos un modelo que nos transcriba audio y que haga un resumen de esta reunión, por ejemplo, no es un resultado de un trabajo que hizo un inversionista privado que arriesgó y que hizo y que fue un genio, ¿verdad? Porque invirtió y contrató a la gente adecuada para hacer ese transcriptor, no. Eso es el resultado de una investigación que se hizo en la academia con fondos públicos y que además se nutre con datos que son construidos de forma colectiva. Entonces ahí está el concepto de construcción social, ¿verdad? El trabajo como construcción social, que no debemos perder de vista, ¿verdad? Y que países como China, pues lo están, podríamos decir, teniendo bastante claro, ¿verdad? Ellos se ven como una sociedad, por lo menos con sus falencias y sus críticas, se ven como una sociedad y planifican de mediano a largo plazo en cómo se van a ver como sociedad. Si no responden simplemente a criterios de acumulación individuales atomizados, ¿verdad? Que muchas veces llevan al caos simplemente, ¿verdad? O sea, si cada uno simplemente trabaja como un agente individual buscando maximizar su ganancia, es muy natural pensar que vamos a tender al caos. Entonces ahí está yo creo que el concepto tal vez más importante, digamos así, de fondo, ¿verdad? Ya a nivel país, pues eso nos plantea toda una discusión, creo yo, del modelo país que estamos implementando, que tiene, ese es el problema, y muy bien lo apuntaba Jimena, ¿verdad? Porque yo a Pablo le iba a hacer el adendum, pero ya Jimena lo hizo. En realidad no es que el neoliberalismo es la teoría que aplican los países desarrollados, es la teoría que ellos le dicen a los países subdesarrollados que deben aplicar, pero ellos no la aplican. O sea, ellos incluso a la fecha hacen ingentes cantidades de inversión pública. O sea, Tesla, por ejemplo, que es la líder en electrificación de automóviles, ¿verdad? Es el resultado de la inversión pública a gran escala. Y justo después de que la administración de Biden decretara estos impuestos del 100%, nunca antes vistos en la historia, ¿verdad? Eso es inédito en la historia comercial del capitalismo a nivel mundial. Lo que hizo Biden fue darle, creo que 1.3 billones de dólares a Tesla para que siga haciendo investigación y desarrollo de baterías, porque en tecnología de baterías China en este momento es el líder indiscutible. ¿Por qué? Porque se puso ese objetivo de mediano y largo plazo. Y esto no fue, y esto es lo que sigo remarcando, no fue el resultado de una prefiguración de un capitalista inversionista, ¿verdad?, sino que fue el resultado de una discusión colectiva, ¿sí?, que dio con estos mecanismos, ¿verdad?, para generar ese resultado. Entonces yo pienso que por lo menos si eso es lo que a las personas que escuchan el programa les queda claro, ya tenemos un punto de partida
bastante interesante, porque ahí se pueden montar discusiones bastante más, podríamos decir, productivas. No, muchísimas gracias de verdad por la participación. No sé si Pablo, ¿tenés algo final que Sí. decir? Sí, podría decir algo para irse, para que hagamos el cierre de siempre. No lo voy a decir porque si no, pero bueno, el cierre tuyo y el cierre mío, etcétera. A ver, agradecerle muchísimo a Saúl por el espacio, por el rato, se nos fue rapidísimo, para serles sinceros, digamos por el minuto 56 y yo estaba diciendo a la Jimena si íbamos por el 16 para que la gente lo apuntara. A mí me gusta siempre recapitular las cosas, a ver, estábamos, la lógica de este programa era más que todo aprovechar esa noticia de los microprocesadores para Costa Rica, pero la lógica de esto era discutir la tecnología como tal y las implicaciones que tiene para las naciones. Estábamos hablando mucho y no quiero que en eso los televisores, como les llamamos aquí a la gente que nos sigue, crean que solo estamos hablando de un mundo bipolar en el que está solo China y Estados Unidos. Es decir, una de las cuestiones que tal vez no indiqué en todo lo que he estado comentando hasta el momento ha sido que esta experimentación o esta expresión más bien de altos niveles de desempleo con incrementos tecnológicos, con una mayor importación de maquinaria, no solo pasa en los Estados Unidos, Indonesia, Francia, Reino Unido, ¿verdad? La misma China, tienen expresiones donde tecnología va asociado a quitar personas e incrementar máquinas. ¿Qué estamos dialogando, discutiendo aquí? No, mire, podemos hacer otra cosa con la tecnología que no sea echar personas. ¿No? Podemos hacer una amalgama, una complementariedad entre maquinaria y personas que resulte con bienestar. Y eso es lo que queremos que se vea acá. Es decir, hay otra forma de utilizar la tecnología. Y una de las cosas que con esto cierro, que me gustaría pudiéramos hablar después, yo sé que es feo como decir eso porque es un ambiente de hablar, ¿verdad? No vamos a dejar las cosas para después, no vamos a extendernos tanto. Las patentes, gente. Sí. Lo que es la propiedad privada del conocimiento impide el desarrollo tecnológico y entonces el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, uno de los impedimentos del capital es esta manía de que todo tiene que tener propiedad, de que todo tiene que estar rastreado, de que todo tiene que ser de alguien. Cuando eso sucede y no se ven las cosas de forma colectiva, tal cual lo estaba comentando Saúl, tenemos restricciones para crear. Y eso es otra cosa que podríamos dialogar. Es decir, no es mala la tecnología, sino cómo la usamos y bajo qué óptica la utilizamos. El desempleo es incrementado por aspectos de tecnología en otras partes del mundo. Lo que pasa es que nos enfocamos en China y en Estados Unidos, pues porque son los que ahorita están golpeando la mesa, ¿no? Con esto quiero cerrar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos están viendo. No nos dejen de ver. Nosotros no vamos a dejar de hacer esto. La discusión, como ustedes pueden ver en capítulos anteriores para nuestros máximos seguidores, la discusión va elevándose. Sí. Y va elevándose la dinámica que utilizamos para hacer las cosas. De modo que gracias a todos como siempre y hasta la victoria siempre. Recuerden seguirnos, recuerden darle like al video, recuerden dejarnos un comentario si nos quieren decir algo, seguirnos en redes sociales también. Así están actualizados de cuando sacamos videos y demás. Pongan la campanita y si quieren también abajo está el enlace de donaciones. Así que abrazos y hidrófonos, besos socialistas.